Hondos de la misma celda o del mismo andén, hondo de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa, hondos que entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hondos que tengan el alma como de 100, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos hasta Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos, aquí, como me gusta decir, en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Mi invitada de hoy no es mi amiga. No nos conocemos desde niño, yo no fui a su bautizo. Lo que suele ocurrir con los personajes públicos, los personajes de la televisión, del teatro, del cine, si uno los admira mucho, es que uno llega a pensar que son sus amigos. Y ella ha tenido una carrera fabulosa. Ha hecho teatro, mucho teatro, ha hecho mucha televisión, lo que le ha lanzado a la popularidad, porque es además muy querida, es muy buena actriz. Y también ha hecho cine, la gran Blanca Rosa Blanco. Mi niñita. Después la gente dice esto, vamos a abrir una más que invita amigos y sus amiguitos, y no es cierto, pero también es verdad, ¿no? Tú no te has sentido amiga, novia de grandes actores. Tampoco te conozco, pero te he sentido muy cerca, y cuando las personas me preguntan igual le digo lo mismo. Dile, claro, como yo no voy a conocer a Mauri, yo te conozco. A mí me pasa lo mismo. Y además tus canciones y todo lo demás, bueno, eso, si quieres te lo digo después. Yo he estado tras tus huellas. No tras las huellas, sino tras tus huellas. Tú eres una mujer preciosa, eres una mujer bellísima. ¿Para qué decir lo contrario? Sí, es absurdo. Tú eres una mujer muy bonita, pero a veces yo pienso que esa belleza, que en tu caso es una belleza sensual, no es una belleza nórdica, fría, sino una belleza con mucha sensualidad. Eso, ¿cuánto te ha beneficiado y cuánto te ha perjudicado a la hora de tener papeles? Porque uno dice, esa mirada un poco a lo María Félix que tú tienes, las cejas altas, todo eso, servirían para determinados papeles, pero a lo mejor para hacer un papel... Sí. A ver, eso es de una como... campesina, por ejemplo. No te voy a contar del proceso. Como resultado ha sido tan bueno como tan malo. Como proceso, tener que aceptar cosas que yo no había descubierto, sino que las he tenido que aceptar en boca de otros. O sea, eso que me estás diciendo tú exactamente. No, tú no puedes, o porque te alejas de esta otra, o porque... Y he tenido que luchar muchísimo por eso. Sobre todo porque hay personajes que básicamente tienen determinados perfiles, pero también creo que también se acomodan mucho. La gente se acomoda buscando nada más que lo que está por fuera. Y creo que hubo un momento, gracias a una oportunidad que tuve de hacer un personaje que era una actriz alcohólica, con el que, por suerte, te digo, me pude quitar el maquillaje y hacer una serie de cosas interesantes. Y a partir de ahí yo pienso que hubo un momento en que la gente empezó a tomarme en cuenta de otra manera. Pero sí me ha llevado recio. Hay personajes que me he perdido, y que he sufrido porque no me han tocado. Hay otros que definitivamente los he disfrutado gracias a determinada característica. O sea, yo no voy por la vida armándome esa historia. Eso se lo ha inventado una serie de gente que son los que lo consumen. O sea, no es exactamente que lo disfrute, no lo es.
O sea, sobre todo porque vengo de una familia donde eso nunca ha sido lo más importante y básicamente yo era como el patico feo de la familia desde pequeña. Mi hermana, que es mayor que yo, era como la muchacha mayor, hermosa, trigueña, de piel muy blanca. Y cuando yo nací, que además, está además que yo me siento siempre tan feliz, porque estuvo 7 años esperando que yo naciera. Entonces, de 3 hermanos, la primera fue inesperada, el segundo fueron 7 años, y nací yo, y después mi hermano, que también nació inesperadamente, y entonces yo, para defenderme de todo eso, siempre le digo que yo soy el embarazo deseado de mi mamá, ¿no? Y ella me crió a su manera. A su manera quería decir que como no fui la primera nieta, no me pusieron lazos ni flores. Mi mamá no le importaba que yo tuviera fango en los pies o que tuviera el pelo corto. Hoy mismo, antes de venir para acá, me dijo, menos mal que tú te has ido aprendiendo a hacer todas tus cosas, porque si me tienes que dejar a mí que te peine, te hago un rabo de mula y te digo, vete para el programa, porque nunca fue una persona, mi mamá es una mujer muy sencilla, no le gusta mucho el tema del glamour, a pesar de que me lo construye cuando hay que hacerlo, y me ayudaba muchísimo en eso, pero ya te digo, no había conciencia, nunca lo hubo. Te digo, ha sido como un proceso que tiene que ver con la televisión, con el cine, con las propuestas, con lo que he venido escuchando, y ni siquiera en la vida personal. En un momento determinado estabas a tal nivel de popularidad que uno cambiaba el dial, sí, y tú estabas siendo entrevistada por Julio Acanda, o por Marino, o por Raquelita, o por Edith, y ahora hablaste de tu mamá. Y en un momento apoyaba todos tus disparates, exactamente así lo dijiste. Eso también, como la belleza, como el peligro de la belleza, no puede ser, porque las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos y muchas veces apoyan ese disparate, y entonces son esos hijos que llegan al arte, que llegan a la actuación, que llegan a la música, que llegan a la danza, que llegan a todas las manifestaciones artísticas, empujados por sus padres, y no tienen talento, solo lo que tienen atrás es el cariño irrestricto y amoroso de sus padres. No pasó así contigo, evidentemente. No, para nada, para nada. Cuando hablo de disparate, hablo de riesgos en los que el apoyo es incondicional. No hablo de que me haya empujado hacia nada. Yo creo que no tuve ese otro problema que han tenido tal vez otros actores que siempre dicen, no, mis padres no quisieron, no. Yo creo que nosotros, mi mamá siempre dice que nosotros, sus 3 hijos, son lo que ella hubiera querido ser en cada uno de nosotros. Qué lindo. Y que lo logró. O sea, mi hermana es abogado, mi hermano estudió música y ahora es editor, y yo soy actriz, estudié en Elisa, y entonces, pero era algo que yo tenía muy claro, hice la carrera hasta tal cual soñé, te lo juro. Y con relación a mí, bueno, me han propuesto algo en que me tengo que tirarte un paracaídas, ella a lo mejor decía un disparate, pero después decía, bueno, tú debes saber lo que estás haciendo. Las madres nunca ¿Qué te dicen hace disparate. falta? Me dice, ¿qué te hace falta para tirarte del paracaídas? Y así ha sido siempre. No, contigo salió bien, es lo que te quiero decir, y evidentemente por lo que me estás contando con tus hermanos también. Sí. Realmente mis disparates no han sido otros que tal vez no llevar una vida convencional, por ejemplo, una vida personal no convencional. Yo vengo de una familia convencional, como la mayoría de generaciones anteriores, de matrimonios de 40 años. Tradicional. Tradicional, absolutamente. Y yo no he sido así, por ejemplo. Y si a eso le vamos a llamar disparate, bueno, que venga el disparate. He sido una persona feliz, consecuente con mi manera intensa de amar y de ir por la vida. Y eso tampoco creo que sea un disparate. Ahora, hablaste de tu vida amorosa. ¿Cuántas veces te has enamorado? Yo me enamoro siempre, Mauri. Yo no voy por la vida intentando medir hasta dónde se puede ir. Yo me acuerdo que el viejo Pomares me decía una cosa tan bonita, Claro, Raúl Pomares, que me conocía mucho, y me decía que la imagen que él tenía de mí era como esa especie de animal salvaje que va por una pradera y que todo lo que se encuentra en el camino como que lo puede distraer, pero que sigue a su camino, ¿no? Y yo le decía que no era tan así, que era una imagen tal vez muy bonita de como él la veía, pero y después viene y escribí poemas y todas esas cosas, ¿no? Pero yo no puedo perder la capacidad de soñar, ni de amar, ni de estar preguntándome si vale o no vale la pena. Mi mamá siempre me decía eso, el día que te empieces a preguntar si vale o no vale la pena, no es verdad. Y realmente, cuando me he descubierto preguntándome o calculando, se ha terminado.
soy así con relación a la vida, pero no solamente con los amores, con todo. En alguna entrevista, no sé si está en una entrevista porque no lo sé, o alguien me lo contó, es posible, que tú te aterraste con el primer aplauso en el teatro, porque tú saliste de Belisa y fuiste al teatro. Sí, sí. Habías hecho un pasadito por la televisión, ¿no? Pero sí, no te gustó. Sí, no me gustó, yo me ataqué cuando... ¿Fue en Las Honradas? En Las Honradas hice un personaje que nada más que estaba en 6 capítulos, en una novela de 27 capítulos, y cuando salí de la televisión dije, nunca más voy a hacer televisión. Nunca más. Aquello me... ¿Pero por qué? Porque sentiste que no... No era mi espacio. Y te digo más... En aquel momento eras una muchachita. Te digo más... es un poco raro que yo te lo diga, pero no sigue siendo mi espacio. Es un lugar de trabajo, en el que yo encuentro montones de cosas, pero no es mi lugar. O sea, la televisión es un lugar que yo amo, pero con sus diferencias a lo que siento cuando estoy... Tal vez fue lo que me hizo sentir Roberto Blanco, que fue mi maestro. Roberto Blanco y el Grupo Irrumpe. O sea, tal vez si hubiera tenido otros inicios no te estuviera haciendo este cuento. Pero mis inicios fueron en el teatro con Roberto Blanco, con el Grupo Irrumpe, y salí de la escuela directo a hacer teatro. Eso que se siente ahí nunca es superior a lo que se siente en la televisión. Primero porque yo no conocía el medio. No tenía idea del alcance que podía tener la televisión. Yo no tenía referencia, ni actores en la familia, ni amigos artistas, ni nada que pudiera vincularme a qué pasaba cuando las personas estaban en la televisión. Y cuando pasé con esto, te digo, tenía 19 años, un grupo de actores ya consagrados a mi alrededor, y yo veía todo aquello que estaba pasando y decía, esto no es mi lugar. O sea, definitivamente, había una especie de esto que sucede en la televisión, a veces como la palabra justa no es falta de libertad de expresión, pero sí se me parecía algo como que no podía hacer todo lo que yo quería. Corset, ¿no? Exacto, era como todo era más pequeño, es que estudiar para hacer en televisión, o sea... No, claro, y un gesto en televisión. Entonces, yo venía de contenido. Exacto, yo venía de todo, una escuela de teatro y de Roberto Blanco. Todo a lo grande porque hay que llegar allá. Todo a lo grande, todo no sé qué, que además me da un placer inmenso. Era prueba todos los recursos. Toda maquillada, toda vestida y que todo era chiquito y que no podía. Yo dije, esto no es mi lugar, este no va a ser mi lugar, jamás. Y salí corriendo de ahí y dije, no, yo no quiero hacer esto. Y sin embargo, después de haber hecho una cantidad tremenda de obras de teatro... Hice un grupo ya de teatro y hablábamos del aplauso. Claro. ¿Cómo no me voy a sorprender? O sea, es que es una cosa inesperada y además efímera, que es lo que me sigue dando el placer de saber que todas las noches es diferente. Sí, claro. Sí, porque no hay una cajita donde tú puedes buscar los aplausos del miércoles. No puedes. O sea, claro. Yo... creo que mucha gente lo hace, los que hacen ya teatro más habitualmente. Yo sí me alejé después de la muerte de Roberto Blanco y nunca más he vuelto a hacer teatro. Bueno, Estorino también me hizo un llamado antes de fallecer. Estorino, ¿no? Y no pude trabajar con Estorino por otro compromiso de trabajo. Y ahora estoy tratando de retomarlo. Tengo un poquito de temor. No te voy a decir que no. O sea, el entrenamiento del actor de teatro es completamente diferente. Y ya como sí, muchos años haciendo televisión, y bueno, más que cine, pero televisión. Ya es como una máquina, una maquinita que sabe cómo funciona la televisión, que sé cómo funciona, la amo, pero yo creo que ella no me ama tanto a mí como yo a ella. Sí, la televisión, tú sabes, te mete en el corazón de la televisión. Y tú no tienes... La televisión es un arma de doble filo, tú sabes. Hablando no de televisión, hay una cosa aquí que tú dijiste en la entrevista y me llamó la atención muchísimo. Tú has dicho, los actores estamos muy solos con todo, con los personajes. Eso está bien, eso lo sabemos. Pero aquí viene, sobre todo entre nosotros mismos, algo no ha hecho posible que logremos protegernos de nuestras propias contradicciones. Me imagino que está hablando no de personajes, sino de actores entre sí. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hubiera dicho que seguimos así. Yo creo que en el caso de los músicos no sucede. En el caso de los plásticos tal vez... Hay rivalidades... No, se trata de... No, cuando hablo de eso hablo de que no nos hemos puesto de acuerdo entre todos para lograr ser un gremio respetado, para lograr tener un espacio dentro de la cultura. Como gremio, tú dices, ¿no? Como gremio. O sea, a la contradicción que yo me refiero se trata de esa. A que nunca hemos logrado ponernos de acuerdo
en cuanto a tener un sindicato de actores, por ejemplo, tener establecido ciertas normas que nos ayuden a protegernos entre nosotros. Que tienen agencias, ¿no? Exacto, sí, pero son agencias que también productoras, tienen su propio estilo de trabajo y tú eliges pertenecer o no pertenecer. Por más que nos hemos sentido ayudados de alguna manera por estas agencias que tenemos en el país, y los que vamos quedando y que tenemos deseos de formar parte de algo que nos proteja legalmente, no lo tenemos. No lo tenemos, y ha sido una batalla de generaciones anteriores. O sea, hay generaciones anteriores que han querido y que han pretendido lograrlo, y que después viene la palabra clave, o sea, fulano es conflictivo. O sea, es conflictivo y mejor vamos a dejarlo como conflictivo porque a lo mejor está en un momento de exigencias que no son las que están acorde en el momento. Y la solidaridad espontánea, yo recuerdo... Esa es una de las cosas a las que yo le temo, tratando, en vez de ganar en solidaridad, siento que estamos perdiendo solidaridad. Yo lo que te decía era que, por ejemplo, yo recordaba, ya fallecido, a Julio Alberto Casanova, por ejemplo, tan preocupado siempre por sus compañeros, por las personas que ya no tenían trabajo. Tú sabes que a mí, yo he tenido, no voy a decir nombres, por supuesto, pero yo he tenido invitados al programa que están tristes porque no los llaman o porque han tenido una condición preexistente de enfermedades, y entonces no se arriesgan a invitarlos porque dicen, no voy a invitar a fulano que ha tenido un infarto o que ha tenido una crisis hipertensiva, porque si le pasa algo en la novela, y entonces a esos grandes actores, estoy hablando de grandes actores, los van arrinconando y no les dan papeles. No, ni siquiera se trata de eso. Te voy a decir algo más terrible. Es que ya tienes que vivir en el perímetro de la ciudad. ¿Te imaginas? El que no haya tenido la suerte. Periferia no existe. Yo estoy en la periferia, por ejemplo. Ya yo estoy ahorita, yo no puedo trabajar posiblemente en los próximos años, todo aquello que me pregunte, porque ya no pertenezco al circuito que está alrededor de los estudios, porque los problemas económicos que transitan alrededor de las producciones son cada vez mayores. Y entonces todo el mundo se va acomodando, y se va acomodando, y se va acomodando. Y tú no puedes preguntar porque entonces la respuesta siempre es la misma. Y yo creo que a eso me refiero. Sin duda no es que crea, estoy convencida de que hablamos de contradicciones, de ponernos de acuerdo entre todos. Bueno, sí, fue una mala interpretación mía. Creo que incluso también hay otra generación ya más joven que se me han acercado con esa preocupación. Muy joven. No, pero hay otra más joven. No, por supuesto, hay niños, y hay pioneros, y hay pero que haya una generación más joven preocupada por eso. Sí. En estos momentos me parece de aplauso. Me parece de aplauso que hay una generación que esté entre los 25 y los 30, entre los 25 y 35, preocupados por tener un movimiento sindical de actores que realmente los proteja. Tú estás viviendo ahora mismo, en este instante en que estamos en la entrevista, un momento de una gran popularidad, es decir, una gran popularidad, porque te han funcionado por tu talento, no es porque... Mira, eso no tiene respuesta. No, voy a decirte porque la pregunta no va por la popularidad. Eso no tiene mucho personaje la novela, tu personaje en la película. Tú estás preparada, fíjate, preparada para el momento en que eso deje de ocurrir. Esos picos de popularidad siempre dejan de ocurrir. A veces son reiterativos y se hace una cordillera. O sea, una, otra y otra. Claro. Pero hay veces que nada más que es una y para abajo. Sí, claro. Mira, ¿tú sabes qué pasa? Que como todo en mi vida sucedió de manera espontánea, incluyendo esto de las pequeñas sorpresas que parece que la vida te da y tú no sabes por qué. Cuando llegue el momento te diré. Pero no es algo que se irá con la misma espontaneidad que llegó. Por lo tanto, no voy a perseguirla, tratar de mantenerla, sobre todo por la exigencia y la responsabilidad que siento con el público. Y las preguntas y las respuestas y qué estás haciendo, pero también creo que eso ya es parte de mi vida, de mi cotidianidad. O sea, no estoy tan lejos de creer que eso puede acabar en cualquier momento, porque además es dialéctico. O sea, tiene que surgir generaciones que vayan supliendo tu espacio, tu lugar, y eso tiene que suceder. Pero te digo, sucederá de la misma manera que apareció, espontáneamente. Ya la primera vez que yo fui nominada a un premio de esto de la popularidad que organizó mi amiga Sonia,
Sonia, de sí, tú y yo, de ¿no? tú y yo. Claro, claro. Yo fui la primera sorprendida porque yo solamente había hecho una telenovela en ese instante, o tal vez dos, pero cuando me llaman ni siquiera sabía que existía el programa, ni siquiera, te digo, no consumo televisión mucho, y me pongo a curiosear, ¿no? Viene un amigo y me dice, oye, me hicieron unas entrevistas y dijeron tu nombre. Y me acuerdo que Susana Pérez, en ese momento, que además había estado ganando ese premio y el girasol opina aquel, Sí, me miró de una manera como todo el que marca generaciones, y me decía, si han dicho tu nombre completo y no el nombre de un personaje, eso marca la diferencia. Sí, claro. Pero bueno, yo tengo un nombre tan musical, que tampoco calculé, ni es artístico, ni mucho menos. Yo me llamo tal cual, yo me llamo Blanca Rosa Blanco. Y entonces que la gente recuerde el nombre en la calle, me resultaba normal por esa cosa musical de que tal vez se pegue. Pero no fue así. No, y es que parece un nombre artístico. Sí, pero no fue así. Fue de esta manera que empezó a suceder. Primero nominada y después empezaba a ganar ese premio todos los años. Y básicamente yo creo que tiene que ver con los personajes que han sido populares, los personajes marginales también, que muchas veces acaparan la atención y las personas se sienten muy identificados. Y bueno, ya te digo, eso no tiene una respuesta concreta. ¿Cómo te manejas tú con este asunto de la popularidad y la gente? A ver, amor, yo creo que la gente me respeta mucho. Yo siento que es una sensación mutua. He ido aprendiendo a lidiar con eso, muy respetuosamente. Y no he tenido grandes conflictos con la gente, salvo, qué sé yo, o algo así. En lugares donde también yo he estado y he sabido, he tenido conciencia de que puede suceder algo como eso. Carnavales, sí, yo todos los carnavales, como conductora, como personaje popular, porque ellos lo han solicitado y he estado allí y han pasado cosas muy graciosas de que no he podido actuar. Yo en lugares donde no me he podido parar en la tarima. Pero eso es amor, ¿no? Exacto. O sea, eso de que Sara González decía amor de millones. tú no sabes qué bonito, qué va a ¿no? pasar, ¿entiendes? Yo descubro todas esas cosas y también es mi termómetro de saber por dónde anda, por dónde anda uno con el nivel de aceptación también del trabajo que uno hace. Uno trabaja para la gente y eso es innegable. Claro. Tú estás haciendo una telenovela, estás haciendo una película, el fenómeno Havana Station, por ejemplo. Es que forma parte de ese... Yo soy la de Havana Station. Mi hijo en la escuela, ese momento de Havana Station, mi hijo no me dejaba ir a la escuela. Yo no podía ir a las reuniones de padres, pues, mamá, no vayas, por favor, no vayas, es que eres la madre de Mayito. Claro, sí. Claro, entonces imagínate tú, ya mi hijo tiene 17 años, ya lo puede ver, y lo ves en otro lugar. Así que el asedio, conclusión, Sí, no. es un asedio respetuoso, que la palabra entonces a lo mejor no es tan mala, no es tan desagradable. No, es que tiene muchas excepciones. O sea, al Exacto. final de cuentas, la Y palabra... no me han hecho daño. Ocurre lo siguiente, la palabra intimidación, con respecto a tu personalidad, tú eres una mujer intimidante. O sea, que a ti te guste una persona, no solo románticamente, sino que te interese acercarte a una persona. Exacto, te entiendo perfectamente, no, te entiendo. Y la persona dice... Huyan. Muchas veces me he encontrado con personas al cabo de los años que me han confesado ya cosas así, ¿sí? Le digo, ¿por qué no me lo dijiste? Sí, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué había de malo? Pues no, ¿por qué no me lo dijiste, no? Hablamos de que no te gustaba tanto la televisión, o que no te sentías tan cómoda, sería la palabra. Eso fue en ese no momento, te claro. sentías tan cómoda, sí. En ese momento, ahora me imagino que ya estás más acostumbrada, porque... Sí, no, por supuesto. Ya, hablamos de aquel momento, sí, no estamos diciendo que a Blanca Rosa Blanco no le gusta la televisión. No, para nada. No te llama más nunca a nadie, entonces No, para nada. Estoy hablando de lo que sucedió. De lo que sucedió en aquel momento. No quedó claro, al menos para mí, pero lo quise puntualizar. Que te gusta mucho el teatro, pero, equivoco, y habías hecho algo antes. Pero fue en páginas del diario Mauricio, pero fue ahí, ¿no? A ver, antes había hecho... Yo por lo menos ahí te vi, es lo que quiero a ver, pero fue el mejor momento en que me viste. Ah, ya. Claro, antes había hecho Clenis Tropicana, con el fallecido Daniel Díaz Danielito. Torres, que le debo muchas cosas de mi carrera, Daniel. Tan querido, todos lo queremos mucho. Exacto. Todavía lo queremos, no lo queríamos. Todo el tiempo, y además lo menciono siempre porque me dio la oportunidad de hacer un personaje que ojalá hubiera tenido en ese momento toda la madurez para haberlo hecho
hoy, que era una rumbera de los años 40 y que bailé, disfruté y que bueno, fue lo primero en el cine. Antes había hecho unas coproducciones o cosas así, pero definitivamente... Pero papeles pequeños, ¿no? Exacto, pero definitivamente Páginas del Diario de Mauricio con Manolito Pérez fue mi película para empezar conmigo. Y en el cine, desde que llegaste al cine, o por lo menos a ese papel con el que estás contenta, ¿te sentiste cómoda ahí también como en el teatro? ¿Sentiste bien en el cine? Genial, ¿no? genial. O sea, es el lugar ideal. ¿Es lo que más te gusta? Totalmente. O sea, El primero, porque hay un compromiso de todos los que están haciendo una película. Es un fenómeno de... a todos les gusta lo que están haciendo. Sí, además se crea una camaradería, ¿no? Hay cierto placer general que todo el mundo se empieza a contaminar y tú te das cuenta de que a lo mejor no tienes que preguntarlo, pero tú sientes que las personas están felices, un poco más felices, ¿no? Están haciendo algo que los hace sentirse un poco más realizados también. Y esa sensación de poder, el reto de hacer las cosas plano a plano para un actor, que tú puedas darle la continuidad a ese plano 3 días después. Qué interesante. Para mí es un reto tan interesante, ponerme a prueba, competir conmigo misma. Eso es algo que a mí me provoca mucho. Me da exigirme de mí. No, parece medio masoquista, pero me gusta. No, o sea, ahora, a mí hacer ahora... los planos secuencias, por ejemplo, que muchas veces son también tan difíciles, son tan difíciles también como eso, ¿no? Porque si tienes que repetir ya sabes. Pero de todas maneras, esa sensación de hacer un primer plano y que tú sepas que es cine, que tienes que sentir tanto, que toda aquella expresión de la cual uno es tan cubano y le pertenece tanto por esta cultura que es tan maravillosa. Exacto. Ser cubano exacto. Entonces, es un premio. Exacto. Entonces yo que además soy cubana 100%. No, se te veía, desde que te sentaste ahí. Me cuesta un trabajo y entonces eso requiere, te digo, un esfuerzo, pero un esfuerzo de placer. Un esfuerzo de placer muy, muy interesante. Bueno, tu compañero hoy es muy amigo de un amigo mío. No voy a... ¿Ah, sí? Sí, claro. Él es muy amigo de un amigo mío. Cuéntame de él, porque él tiene un trabajo que no tiene nada que ver con el tuyo. Nada que ver. No sé si te acuerdas de... Seguramente. Y seguramente lo has leído, lo has compartido, Abilio Esteve. Abilio Esteve, claro, claro. Y entonces nosotros habíamos hecho La Noche. La Noche. Entonces después que hicimos La Noche, aquella obra espectacular, que había cogido el premio, hizo Molina, exacto, y todo. Yo tuve unas circunstancias ahí en que viví en esa, muy cerca de Abilio, y yo me acuerdo que Abilio decía que para amarse no hacía falta tener que ver. Porque por mucho tiempo me resultaba extraño las parejas que no tenían nada que ver. Por mucho tiempo me parecía muy raro eso de, bueno, ¿y qué hace? Sí, ¿qué hace fulana con si no tienen nada que ver. Y entonces en ese tipo de comentarios, claro, en ese tipo de comentarios de las apariencias, Abilio un día me sorprende con esa frase y me dice, ¿quién dice que para amarse hace falta tener que ver? Sencillamente hay que amarse. ¿Y tú estás enamorada ahora mismo? Sin duda, y tiene que ver con que no me lo estoy preguntando, lo estoy sintiendo. No sé hasta dónde, ni cuánto va a durar, ni me lo estoy proponiendo. Pero a pesar de las grandes diferencias, hemos ido en la vuelta. ¿No? Yo se lo decía, porque ha sido difícil, definitivamente. Pertenece a un mundo nada que ver. Y también para él, al mundo de la mecánica. Al mundo de la mecánica. Al mundo de la mecánica de automóviles, sencillamente. Pero eso es un mundo muy creativo. Sí, absolutamente. Y lo más gracioso es que lo primero que hicimos fue ir a un concierto de Chucho Valdés. Y él me invitó, era el que tenía las entradas. Y me dijo, tengo unas entradas para ir a ver un concierto de Chucho. Entonces además es un hombre, es un mecánico de buen gusto. No, mira, tiene una cultura musical impresionante. De las cuales yo puedo tener montones de lagunas, él las tiene cubiertas. Y a mí me sorprendió. Y otra salida fue al ballet. Y yo decía, bueno, ¿qué hace este hombre invitándome al ballet? Todavía en la temporada en que tú empiezas a poner a prueba las cosas, ¿no? Me lo han cuestionado 2 veces, sí. Y
a raíz de eso yo escribí algo que tenía que ver con las apariencias y con que las personas cuando tú te preguntas, oh, ¿qué hace fulano? ¿A qué se dedica? Te lo estaba a presentar. No, él es director. La actitud es diferente. Entonces, si tú le preguntas, ¿y él a qué hace? No, él pone luces ahí en el ICAI. O sea, las personas no son lo que hacen. Las personas son personas. Y eso son como etiquetas, porque hay una persona que puede ocupar el oficio más humilde, más sencillo del mundo y ser un virtuoso en eso. Total. Y hay personas que la sociedad coloca por etiquetas también en una posición supuestamente más elevada y ser unos mediocres, y unos miserables. Y lo otro que a mí me sucede es el tema de la admiración. La admiración, yo necesito admirar a la persona que tengo cerca de mí, ya sea por una virtud u otra. Pero cuando nosotros nos conocimos hablábamos, por ejemplo, de las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Y él tenía la misma prioridad que yo. Su prioridad es el trabajo y el mío también. Y digo, bueno, perfecto. O sea, si tu prioridad es el trabajo y la mía es el trabajo, ni tú estás involucrado en el mío, ni yo en el tuyo. Y jamás he sido cuestionada por esta persona. Hemos hablado, fíjate, que de tu hijo, de tus amores, a veces mucho, la gente le gusta mucho que yo... El cotilleo este. Sí, está bien, y yo creo que ha sido bonito, respetuoso, pero fíjate que en una entrevista de las de Paca, dice, los personajes son distintos siempre, nosotros somos los mismos. Yo sé que a veces yo no me hago entender cuando escribo. Por eso a veces es mejor hablar, ¿no? Yo se lo digo a veces a Paquita cuando me hace alguna entrevista. Y Paquita es una periodista brillante. Sí, pero como yo tengo una especie de fantasía con el tema de la literatura y escribir y los pensamientos. ¿Estás escribiendo ahora una? Sí, claro, ahora estoy escribiendo una serie. Y entonces, cuando te hablo de que somos los mismos, es que somos los mismos operar cada vez que voy a hacer un personaje. No. Cuando hablo de que los personajes son distintos y nosotros somos los mismos siempre, es que no siempre te puedes quitar un lunar, como me pasó para hacer una película que nunca hice. Tenía un lunar aquí. Yo sí, de acuerdo. Y me lo tuve que quitar para una película que iba a hacer con mi amigo José Luis Sánchez, que no pude hacer, ni él tampoco. Creo que los dos él tiene más frustración con hacer esa película que yo, con la vida de Julián del Casal. Sí, sí. Y entonces, no siempre me puedo operar, o no siempre puedo engordar, o no siempre puedo bajar. La esencia está, mi concepto con relación a los personajes y al ser humano que es el actor, es tratar de sentir y encontrar en eso el camino en que nosotros podamos darle a cada personaje un matiz diferente, porque nosotros somos los mismos, evolucionamos, cambiamos, le damos un toque, pero somos los mismos, envejecemos, pero somos nosotros. Ese es mi concepto con relación a que somos los mismos. Tú no has cambiado. Fíjate si he cambiado. Que cuando te presenté en el programa, dije que no éramos amigos. Y ahora, cuando ha terminado la entrevista, siento que empezamos a hacerlo. Yo te doy, tú sabes, las gracias que Dios siempre con tu cubanía. Tu cubanía. Yo sé que eres una excelente madre porque este amigo de tu compañero de hoy me lo ha dicho, porque la gente te quiere, te quieren tus compañeros. Yo me siento muy querida. Y tú eres una persona querida por el público y querida por tus compañeros, querida por este equipo que ha trabajado en algunas de las películas contigo, aquí entre unos y otros, algunos más, unos menos, han trabajado, que sigas haciendo cine y que sigas, tú sabes, con nosotros, que las ausencias duelen y a veces una lágrima pesa más que un río. Te quiero mucho. Gracias, Amaury.
donde eso nunca ha sido lo más importante, y básicamente yo era como el patico feo de la familia desde pequeña. Mi hermana, que es mayor que yo, era como la muchacha mayor, hermosa, trigueña, de piel muy blanca. Y cuando yo nací, que además, está además que yo me siento siempre tan feliz, porque estuvo 7 años esperando que yo naciera. Entonces, de 3 hermanos, la primera fue inesperada, el segundo fueron 7 años, y nací yo, y después mi hermano, que también nació inesperadamente, y entonces yo, para defenderme de todo eso, siempre le digo que yo soy el embarazo deseado de mi mamá, ¿no? Y ella me crió a su manera. A su manera quería decir que como no fui la primera nieta, no me pusieron lazos ni flores. Mi mamá no le importaba que yo tuviera fango en los pies o que tuviera el pelo corto. Hoy mismo, antes de venir para acá, me digo, menos mal que tú te has ido aprendiendo a hacer todas tus cosas, porque si me tienes que dejar a mí que te peine, te hago un rabo de mula y te digo, vete para el programa, porque nunca fue una persona, mi mamá es una mujer muy sencilla, no le gusta mucho el tema del glamour, a pesar de que me lo construye cuando hay que hacerlo, y me ayudaba muchísimo en eso, pero ya te digo, no había conciencia, nunca lo hubo. Te digo, ha sido como un proceso que tiene que ver con la televisión, con el cine, con las propuestas, con lo que he venido escuchando, y ni siquiera en la vida personal. Ha sido tan bueno como tan malo. Como proceso, tener que aceptar cosas que yo no había descubierto, sino que las he tenido que aceptar en boca de otros. O sea, eso que me estás diciendo tú exactamente. No, tú no puedes, ¿por qué te alejas de esta otra? O porque, y he tenido que luchar muchísimo. Por eso, sobre todo porque hay personajes que básicamente tienen determinados perfiles, pero también creo que también se acomodan mucho, la gente se acomoda buscando nada más que lo que está por fuera, y creo que hubo un momento, gracias a una oportunidad que tuve de hacer un personaje que era una actriz alcohólica, con el que por suerte, ya te digo, me pude quitar el maquillaje y hacer una serie de cosas interesantes, y a partir de ahí yo pienso que hubo un momento en que la gente empezó a tomarme en cuenta de otra manera. Pero sí me ha llevado recio, Hay personajes que me he perdido, que he sufrido porque no me han tocado. Hay otros que definitivamente los he disfrutado gracias a determinada característica. O sea, yo no voy por la vida armándome esa historia. Eso se lo ha inventado una serie de gente que son los que lo consumen. O sea, no es exactamente que lo disfrute, no es. O sea, sobre todo porque... Dos de la misma celda o del mismo andén, hondo de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa, hongos que entre tantos ecos se digan quién, hongos que se nos parezcan en la canasta, hongos que tengan el alma como la gente dice esto. Vamos a abrir una más que invita amigos y sus amiguitos, y no es cierto, pero también es verdad, ¿no? Tú no te has sentido amiga, novia de grandes actores. Tampoco te conozco, pero te he sentido muy cerca, y cuando las personas me preguntan, igual le digo lo mismo. Dile, claro, como yo no voy a conocer a Mauri, yo te conozco. A mí me pasa lo mismo. Y además tus canciones y todo lo demás, bueno, eso, si quieres te lo digo después. Yo he estado tras tus huellas. No tras las huellas, sino tras tus huellas. Tú eres una mujer preciosa, eres una mujer bellísima. ¿Para qué decir lo contrario? Sí, es absurdo. Tú eres una mujer muy bonita, pero a veces yo pienso que esa belleza, que en tu caso es una belleza sensual, no es una belleza nórdica, fría, sino una belleza con mucha sensualidad.
Eso, ¿cuánto te ha beneficiado y cuánto te ha perjudicado a la hora de tener papeles? Porque uno dice, esa mirada un poco a lo María Félix que tú tienes, las cejas altas, todo eso, servirían para determinados papeles, pero a lo mejor para hacer un papel... Sí. A ver, eso es de una como... campesina, por ejemplo. No te voy a contar del proceso. Como resultado, hace... 100 hongos que se quieran bien, hongos que se quieran bien, hongos hasta... Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos, aquí, como me gusta decir, en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Mi invitada de hoy no es mi amiga. No nos conocemos desde niño, yo no fui a su bautizo. Lo que suele ocurrir con los personajes públicos, los personajes de la televisión, del teatro, del cine, si uno los admira mucho, es que uno llega a pensar que son sus amigos. Y ella ha tenido una carrera fabulosa. Ha hecho teatro, mucho teatro, ha hecho mucha televisión, lo que le ha lanzado a la popularidad, porque es además muy querida, es muy buena actriz. Y también ha hecho cine, la gran Blanca Rosa Blanco. Mi niñita. Después